Bismillahirrahmanirrahim. El mensaje del Corán. Se recomienda escuchar este audio para un mejor seguimiento con un libro del Corán a mano, debido a la gran cantidad y extensión de sus notas. Sura 30. Ar-Rum, los bizantinos. Período de Meca. Este sura, revelado unos 6 o 7 años antes de la Hégira, toma su título de la referencia profética a los bizantinos en sus versículos iniciales. Después de esta predicción inequívoca de acontecimientos que en el momento de su revelación se hallaban aún envueltos en las brumas del futuro, el sura pasa inmediatamente a formular su tema central, la maravilla de la creación de Dios, manifestada en todo cuanto existe, su continuo suscitar lo vivo de lo que está muerto, y por consiguiente su capacidad y promesa de resucitar a los muertos al final de los tiempos. Pero esto, afirma el Corán, es algo de lo que la mayoría de la gente nada quiere saber. Versículo 56. Porque conocen solo la superficie externa de esta vida, pero viven ajenos por completo a la otra vida. Versículo 7. Y a causa del olvido de esa realidad última, ha aparecido la corrupción en la tierra y en el mar, como consecuencia de lo que ha obrado la mano del hombre. Versículo 41. Una predicción absolutamente certera de lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Corán. En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. Alif, Lam, Mim. Los bizantinos han sido derrotados en tierras cercanas, pero después de esta derrota suya, serán victoriosos pasados algunos años, pues el poder de decisión pertenece solo a Dios, en el principio y al final. Nota. Literalmente, antes y después. Las victorias y derrotas a las que se alude aquí pertenecen a las últimas fases del conflicto secular entre los imperios bizantino y persa. En los primeros años del siglo VII, los persas conquistaron parte de Siria y Anatolia, las tierras cercanas, próximas al corazón del imperio bizantino. En el 613 tomaron Damasco y en el 614 Jerusalén. Egipto cayó en su poder en 615-616 y al mismo tiempo pusieron sitio a la propia Constantinopla. En el momento de la revelación de este sura, hacia el año 7 antes de la Hégira, que corresponde al 615 o 616 de la era cristiana, la completa destrucción del imperio bizantino parecía inminente. El puñado de musulmanes agrupados en torno al profeta mostraron su desaliento al oír las noticias del gran revés sufrido por los bizantinos, que eran cristianos y por consiguiente creyentes en el Dios único. Los paganos de Quraysh, por su parte, simpatizaban con los persas que, según creían ellos, les apoyarían en su oposición a la idea de un Dios único. Cuando Muhammad dio a conocer los versículos susodichos, en los que se predecía la victoria final de los bizantinos pasados algunos años, esta profecía fue recibida con burlas por los Quraysh. El término bid, comúnmente traducido por unos pocos, denota un número entre 3 y 10, y de hecho en el 622, 6 o 7 años después de la predicción coránica, el curso de los acontecimientos
se inclinó en favor de los bizantinos. Ese año el emperador Heraclio consiguió derrotar a los persas en Iso, al sur de los montes Tauro, y luego los expulsó de Asia Menor. Hacia el 624 invadió el territorio de los persas, poniendo así al enemigo a la defensiva. Y a principios de diciembre del 626, los ejércitos persas fueron derrotados por completo por los bizantinos. Corán. Y ese día los creyentes tendrán también motivos para regocijarse por el auxilio de Dios. Nota. Esta es una predicción de la batalla de Badr, que tendría lugar 8 o 9 años después, en el mes de Ramadán del año segundo de la Égira, correspondiente a enero del 624 de la era cristiana, y en la que los musulmanes consiguieron una victoria decisiva sobre una fuerza muy superior de los paganos de Quraysh. Véase Introducción al Sura 8. La expresión ese día tiene en este contexto el significado de al mismo tiempo, pues si bien la batalla de Badr comenzó y terminó en un mismo día, las victorias de Heraclio sobre los persas se materializaron en el curso de varios años. Corán. Pues Él presta auxilio a quien quiere, ya que solo Él es todopoderoso, dispensador de gracia. Esta es la promesa de Dios. Dios jamás falta su promesa, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Conocen solo la superficie externa de esta vida, pero viven ajenos por completo a la otra vida. Nota. El término al-ájira abarca en este contexto tanto la realidad interna de esta vida como la realidad última del más allá. Corán. ¿Es que no han aprendido a pensar por sí mismos? Nota. Literalmente, ¿es que no han reflexionado en su interior? Corán. Dios no ha creado los cielos y la tierra y lo que hay entre ambos, sino conforme a una verdad intrínseca y a un plazo fijado por Él. Nota. A diferencia de Dios, que es eterno e infinito, todo lo creado es limitado y está sujeto a cambio y extinción. Corán. Pero ciertamente mucha gente niega tercamente la verdad del encuentro con su sustentador. ¿Es que no han viajado por la tierra y no han visto cómo acabaron los incrédulos que les precedieron? Fueron más poderosos que ellos, y dejaron una impronta más notable sobre la tierra, y trabajaron aún mejor. Nota. Literalmente, más. La frase puede traducirse también por la poblaron o habitaron en ella en mayor número. Corán. Que estos, y a ellos también les llegaron sus enviados con todas las pruebas de la verdad. Y así, cuando rechazaron la verdad y fueron aniquilados, no fue Dios injusto con ellos, sino que ellos fueron injustos consigo mismos. Y una vez más, mal acabarán quienes hacen el mal, desmintiendo los mensajes de Dios y burlándose de ellos. Dios crea al hombre en un principio y luego lo suscita de nuevo. Nota. Él lo suscitará de nuevo. En el versículo 27 de este sura aparece una formulación más general de este mismo aserto. Corán. Y al final todos seréis devueltos a Él. Y cuando llegue la última hora,
los que estaban hundidos en el pecado serán presa de la desesperación, pues no tendrán intercesores en los seres a quienes solían hacer partícipes en la divinidad de Dios. Nota: literalmente, sus asociados de Dios. Corán. Ya que para entonces ellos mismos habrán dejado de creer en sus blasfemas fantasías de antaño. Nota: literalmente, habrán rechazado a esos asociados de Dios suyos. Corán. Y cuando llegue la última hora, ese día los hombres serán divididos. Los que llegaron a creer e hicieron buenas obras serán agraciados con la felicidad en un jardín de delicias. Pero los que se negaron a reconocer la verdad y desmintieron nuestros mensajes, y con ello el anuncio de la otra vida, serán entregados al castigo. Proclamad, pues, la infinita gloria de Dios cuando entráis en el anochecer y cuando entráis en el amanecer. Y puesto que la alabanza es debida por entero a Él, en los cielos y en la tierra, glorificadle también por la tarde y cuando entráis en el mediodía. Nota: recordad a Dios en todo momento. Aparte de esta exhortación general, las horas mencionadas cubren los tiempos de las 5 oraciones diarias que son obligatorias para el musulmán. El anochecer indica la oración de la puesta del sol, Maghrib, y también la de la noche, Isha. Corán. Él es quien hace salir lo vivo de lo que está muerto, y hace salir lo muerto de lo que está vivo, y da vida a la tierra después de muerta, y así también seréis sacados vosotros de la muerte a la vida. Y entre sus portentos está el haberos creado de tierra. Y luego, he ahí que ya convertidos en seres humanos, os disemináis por todas partes. Y entre sus portentos está el haber creado para vosotros parejas de vuestra misma especie. Nota: literalmente, de entre vosotros mismos. Corán. Para que os inclinéis hacia ellas, y el haber engendrado amor y ternura entre vosotros. Ciertamente, en esto hay en verdad mensajes para gente que reflexiona. Y entre sus portentos está la creación de los cielos y la tierra, y la diversidad de vuestras lenguas y colores. Pues ciertamente, en esto hay en verdad mensajes para quienes poseen conocimiento innato. Y entre sus portentos está vuestro sueño, de noche o de día, así como vuestra capacidad para ir en búsqueda de algo de su favor. Ciertamente, en esto hay en verdad mensajes para gente que está dispuesta a escuchar. Y entre sus portentos está que os muestre el relámpago, evocador de miedo y de esperanza. Nota: esperanza de lluvia, un símbolo frecuente en el Corán de la fe y de la vida espiritual. 13:12. Corán. Y que haga caer agua del cielo, dando vida con ella a la tierra después de muerta. Ciertamente, en esto hay en verdad mensajes para gente que hace uso de la razón. Y entre sus portentos está el que los cielos y la tierra se sostengan por mandato suyo. Nota: 13:2, donde se afirma que Dios ha levantado los cielos sin soporte que podáis ver. Corán.
Recordad bien todo esto, pues al final, cuando Él os llame de la tierra con una sola llamada, he ahí que saldréis todos para ser juzgados. Pues suyo es cada uno de los seres que hay en los cielos y en la tierra. Todos obedecen fielmente su voluntad. Y Él es quien crea toda la vida en un principio y luego la suscita de nuevo. Nota. Aunque esta declaración esté redactada en términos casi idénticos a la del anterior versículo 11 y también en 10.4, aquí tiene evidentemente un alcance más general, referido no solo al hombre y a su resurrección individual, sino a la creación de toda la vida y a su constante recreación. Corán. Y esto es sumamente fácil para él, ya que suya es la esencia de cuanto es más sublime en los cielos y en la tierra. Nota. En su sentido primario, el término matal denota parecido o similitud, y de ahí su uso frecuente en el Corán, por ejemplo en el versículo siguiente, en sentido de parábola. Algunas veces, sin embargo, es sinónimo de sifa, que significa el atributo, cualidad o naturaleza intrínsecos de una cosa, concepto o ser vivo. La referencia a la naturaleza de Jesús y la naturaleza de Adán en 359. Aplicado a Dios, que es sublimemente excelso por encima de cuanto los hombres conciban para definirle, la expresión matal apunta claramente a una cualidad de ser distinta por completo de todas las demás categorías de la existencia, puesto que nada hay que se asemeje a él, 42.11, y nada puede ser comparado con él, 112.4. De ahí que la traducción de matal por esencia sea muy apropiada en este contexto. Corán. Y solo Él es todopoderoso, realmente sabio. Os plantea una parábola tomada de vuestra propia vida. Nota. Literalmente, una parábola, matal, de vosotros mismos. Corán. ¿Aceptaríais tomar algunos de esos que poseen vuestras diestras? Nota. Esclavos o personas sujetas a vuestra autoridad. Corán. Como socios de pleno derecho en lo que os hemos dado como sustento, de forma que vosotros y ellos tuvierais partes iguales en ello, y tuvierais miedo de hacer uso de ello sin consultarles a ellos, como teméis a los más poderosos de entre vuestros iguales? Nota. Literalmente, a vosotros mismos, quienes son iguales a vosotros en posición social. Se trata, por supuesto, de una pregunta retórica que exige una respuesta negativa. Pero si prosigue el argumento implícito, un dueño no aceptaría de buen grado a sus esclavos como socios de pleno derecho, aun siendo dueño y esclavo esencialmente iguales por razón de la humanidad común. A ambos, Zamakhshari. ¿Cómo puede el hombre considerar a un ser o cosa creados como iguales a aquel que es su Señor y dueño absoluto y que está por encima de toda comparación con cualquier cosa que exista o pueda existir? En 16.75-76 pueden encontrarse parábolas de carácter similar. Corán. Así exponemos con claridad estos mensajes para una gente que hace uso de la razón. Pero no, los que se empeñan en hacer el mal siguen únicamente sus deseos, sin tener conocimiento alguno de la verdad.
Nota. En esta ocasión, la frase al-ladina zalamu, los que se empeñan en hacer el mal, se refiere a aquellos que deliberadamente atribuyen divinidad o poderes divinos a alguien o algo junto con Dios, sucumbiendo así al deseo de contar con mediadores divinos o semidivinos entre ellos y Él. Dado que tal deseo atenta contra el concepto de la omnisciencia y omnipresencia de Dios, su mera existencia demuestra que tal persona no cree realmente en Él y por tanto no tiene el menor conocimiento de la verdad. Corán. ¿Y quién puede guiar a los que Dios ha dejado que se extravíen y que no tienen luego quien les auxilie? Dirige pues tu rostro. Nota. Somete tu ser por entero. El término rostro se emplea con frecuencia como metonimia por la totalidad del ser. Corán. Con firmeza hacia la fe verdadera y perenne, apartándote de todo lo falso. Conforme a la disposición natural en la que Dios ha creado al hombre. Nota. El término fitra, traducido por mí como disposición natural, connota la capacidad intuitiva, innata, del hombre que le permite discernir entre el bien y el mal, lo verdadero y lo falso, e intuir en consecuencia la existencia y unidad de Dios. El conocido dicho del profeta, mencionado por Bukhari y Muslim, todo niño nace con esta disposición natural, son sus padres quienes hacen de él luego un judío, un cristiano o un adorador del fuego. Estas tres formulaciones religiosas, que eran las mejor conocidas entre los contemporáneos del profeta, son así contrastadas con la disposición natural que consiste, por definición, en la cognición instintiva que el hombre tiene de Dios y en su sumisión, Islam, a Él. El término padres tiene aquí el significado general de influencias sociales o entorno social. Corán. Pues no permitir que ningún cambio corrompa lo que Dios ha creado. Nota. Literalmente, no debe haber o hacerse cambio alguno en la creación, Halk, de Dios. En la disposición natural susodicha, Zamakhshari. En este contexto, el término tabdil, cambio, comprende obviamente el concepto de corrupción. Corán. Esa es la función de la fe verdadera y perenne. Pero la mayoría de la gente no lo sabe. Apartaos, pues, de todo lo falso, volviendo solo a Él. Sed conscientes de Él. Sed constantes en la oración. Y no seáis de los que atribuyen divinidad a algo junto con Dios, ni de los que han roto la unidad de su religión y se han dividido en sectas, deleitándose cada grupo únicamente con lo que tienen como dogmas. Y así es, cuando la desgracia aflige a los hombres, invocan a su sustentador, volviéndose a él en busca de ayuda. Pero tan pronto como les deja saborear su gracia, he ahí que algunos de ellos empiezan a atribuir parte en la divinidad de su sustentador a otros poderes, como queriendo demostrar su ingratitud por todo lo que les hemos concedido. Disfrutad, pues, de vuestra corta vida, pero en su momento habréis de saber la verdad. ¿Acaso hemos hecho descender para ellos una escritura sagrada? Nota. Literalmente, un poder o autorización.
sultán, que en este contexto denota obviamente una revelación. Corán, que hable con aprobación de su adoración de algo distinto a él. Y así es, cuando dejamos que los hombres saboreen nuestra gracia, se regocijan de ello. Pero si les sucede algún mal a causa de lo que sus propias manos han obrado, he ahí que se desesperan. ¿Es que no ven que es Dios quien da el sustento en abundancia o en medida escasa a quien Él quiere? Ciertamente, en esto hay en verdad mensajes para una gente dispuesta a creer. Así pues, da lo que es suyo por derecho al pariente, al necesitado y al viajero. Esto es lo mejor para los que buscan la faz de Dios, porque son ellos, precisamente, los que alcanzarán la felicidad. Y recordad, lo que deis con usura para que se incremente a costa de los bienes ajenos, no os producirá incremento ante Dios. Nota. Esta es, cronológicamente, la primera vez que se menciona el término y concepto de ribá en la revelación coránica. En su sentido lingüístico y general, denota una adición o un incremento de algo respecto de su tamaño o cantidad original. En la terminología del Corán, significa cualquier adición ilegal, por interés, a una suma de dinero o bienes prestados a otro por una persona o grupo. La mayoría de los primeros juristas musulmanes, considerando el problema en términos de las condiciones existentes en su época o antes de ella, identificaron esta adición ilegal como los beneficios obtenidos mediante préstamos usurarios, sin importar el tipo de interés o la motivación económica de los mismos. No obstante, y tal como pone de manifiesto el gran volumen de la literatura jurídica sobre el tema, los juristas musulmanes no han conseguido aún llegar a un acuerdo unánime en la definición de la ribá, o mejor dicho, a una definición que abarque todas las situaciones legales posibles y que responda positivamente a todas las exigencias de un entorno económico variable. En palabras de Incatir, en su comentario a 2.275, el tema de la ribá es uno de los temas más difíciles para muchos eruditos. Al-Ilm. Debe tenerse en cuenta que el pasaje en el que se condena y prohíbe la ribá en términos legales, 2.275-281, fue la última revelación que recibió el profeta y que éste murió pocos días después. Por esta razón, los compañeros no tuvieron ocasión de preguntarle acerca de las implicaciones legales de tal disposición, hasta el punto que Umar ibn al-Khattab dijo: lo último en ser revelado del Corán fue el pasaje, literalmente el versículo, sobre la ribá, y el enviado de Dios murió sin, literalmente, antes de habernos explicado su significado. Inambal, transmitido de Sa'id ibn al-Musayyab. No obstante, la severidad con la que el Corán condena la ribá y a quienes la practican da una indicación suficientemente clara de su carácter y de sus implicaciones sociales y morales, especialmente vistos en el marco de las experiencias económicas de la humanidad en los siglos pasados. Hablando en términos generales, la lacra de la ribá, en el sentido que este término tiene en el Corán y en muchos dichos del profeta, recae sobre los beneficios obtenidos mediante préstamo a interés, que supone una explotación de los económicamente débiles por parte de aquellos que poseen mayor fuerza y recursos. Una explotación que se caracteriza por el hecho de que el prestamista, conservando la propiedad del capital prestado y quedando legalmente al margen del propósito que haya de dársele o de la forma en que se emplee, tiene contractualmente asegurada una ganancia,
independiente de cualquier pérdida que el prestatario incurra como consecuencia de esta transacción. Teniendo presente esta definición, vemos que la cuestión de qué clase de transacciones financieras caen dentro de la categoría de riba es, en última instancia, de carácter moral y está muy ligada a la motivación socioeconómica subyacente en la relación entre prestatario y prestamista. Y dicho en términos puramente económicos, es una cuestión de cómo se repartan equitativamente beneficios y pérdidas entre ambos socios de la transacción. Por supuesto, es imposible contestar a esta doble cuestión de una forma rígida y definitiva. Nuestras respuestas deben variar necesariamente con arreglo a los cambios a que está sometido el desarrollo social y tecnológico del hombre y por consiguiente su entorno económico. Por tanto, mientras que la condena coránica del concepto y práctica de la riba es inequívoca y definitiva, cada nueva generación de musulmanes se encuentra frente al desafío de dar nuevas dimensiones y significado económico a este término que, a falta de una palabra mejor, puede traducirse como usura. Este pasaje concreto, que como he mencionado es el primero en la historia del Corán, no expresa una prohibición clara, pero la prohibición expresada en 2.275 estaba ya anunciada en la esperanza inmoral de ver incrementada la propia hacienda a costa de los bienes ajenos, a costa de la explotación de otros. Corán. Mientras que lo que dais en limosnas, buscando la faz de Dios, será bendecido por Él. Pues son esos, precisamente, los que buscan su faz, los que verán multiplicada su recompensa. Dios es quien os ha creado, y luego os ha dado el sustento, luego os hará morir, y luego os resucitará. ¿Puede alguno de esos seres o poderes a los que atribuís parte en su divinidad? Nota. Literalmente, alguno de vuestros asociados de Dios. Corán. ¿Hacer alguna de estas cosas? Infinito es Él en su gloria, y sublimemente excelso sobre todo aquello a lo que los hombres atribuyan parte en su divinidad. Dado que se han olvidado de Dios, la corrupción ha hecho su aparición en la tierra y en el mar, como consecuencia de lo que ha obrado la mano del hombre. Y por ello les hará saborear. Nota. El prefijo li en li yudikahun no indica aquí propósito o intención, para qué o a fin de qué, sino que es una lam al-akiba, un prefijo que expresa una consecuencia objetiva, cuya traducción más apropiada sería y entonces o y por ello. Corán. El daño de algunas de sus obras para que vuelvan al camino recto. Nota. Se predice aquí el creciente deterioro y destrucción de nuestro entorno natural, que se ha hecho patente en nuestro tiempo, aunque hasta el momento solo parcialmente, identificándolo como una consecuencia de lo que ha obrado la mano del hombre, de ese ingenio autodestructivo, por ser totalmente materialista, y de esa actividad frenética que amenaza ahora a la humanidad con desastres ecológicos inimaginables en el pasado, la contaminación descontrolada de la tierra, el mar, el aire y el agua producida por desechos industriales y urbanos, el envenenamiento progresivo de la vida vegetal y marina, toda clase de malformaciones genéticas en el cuerpo humano, producto del uso exagerado de medicinas y de sustancias químicas supuestamente beneficiosas, y la extinción paulatina de muchas especies animales,
esenciales para la supervivencia humana. A todo esto podría añadirse el rápido deterioro y descomposición de la vida social del hombre, el incremento general de la perversión sexual, el crimen y la violencia, y quizá la aniquilación nuclear como estado final, todo lo cual es, en definitiva, consecuencia del olvido de Dios por parte de la humanidad, y con ello de todos los valores morales absolutos, y su sustitución por la creencia de que lo único que realmente importa es el progreso material. Corán, di, id por la tierra y contemplad cómo acabaron esos pecadores que vivieron antes que vosotros. La mayoría de ellos solían atribuir cualidades divinas a cosas o seres distintos de Dios. Nota. Adoraban las comodidades materiales y el poder, y en consecuencia perdieron de vista todos los valores espirituales, y al final se destruyeron a sí mismos. Corán, dirige pues tu rostro con firmeza hacia la fe verdadera y perenne. Nota. La única religión verdadera ante Dios es la autosumisión del hombre a Él. Corán, antes de que llegue de Dios un día de ajuste de cuentas, un día inevitable. Ese día serán todos separados. Quien haya negado la verdad tendrá que cargar con el peso de su rechazo, mientras que los que hicieron lo que es correcto y justo habrán acumulado para sí una excelente provisión, para que Él recompense de su favor a los que han llegado a creer y han hecho buenas obras. Ciertamente, Él no ama a los que se niegan a reconocer la verdad, pues entre sus portentos está que envía sus mensajes como envía los vientos portadores de buenas nuevas. Nota. La mención de los mensajes de Dios, interpolada por mí entre corchetes, está justificada por los versículos que preceden y siguen a este pasaje. Además, sólo mediante esta interpolación se hace plenamente inteligible el simbolismo de esta alusión a los vientos portadores de buenas nuevas. Corán, para haceros saborear su gracia por medio de la lluvia vivificadora, para que los barcos naveguen por orden suya, para que busquéis algo de su favor y para que todo os mueva a ser agradecidos. Y en verdad, oh Muhammad, ya antes de ti mandamos enviados, cada uno a su pueblo. Nota. Literalmente, mandamos enviados a su propio pueblo. Corán. Y les trajeron todas clases de pruebas de la verdad. Y luego, haciendo que triunfaran los creyentes, infligimos nuestro castigo a quienes deliberadamente hacían el mal, pues nos habíamos prescrito auxiliar a los creyentes. Dios es quien envía los vientos de esperanza. Nota. Al igual que en el versículo anterior 46, la alusión a los vientos tiene aquí una significación simbólica, a saber, la de vida y esperanza espirituales. De ahí mi interpolación. Corán. De forma que levantan una nube, entonces Él la extiende por los cielos como quiere, y hace que se disgregue de forma que ves salir la lluvia de su interior. Y tan pronto como la hace caer sobre quien Él quiere de sus siervos, he ahí que se regocijan, aunque hacía apenas un momento, justo antes de que les fuera enviada, habían abandonado toda esperanza. Contempla pues, hombre, estas señales de la gracia de Dios, cómo da vida a la tierra después de muerta,
Ciertamente, ese es en verdad quien resucita a los muertos, pues él tiene el poder para disponer cualquier cosa. Pero así es. Si... Nota. La partícula, la in, literalmente, en verdad, sí, se emplea a menudo en el Corán para expresar el carácter típico y repetido de la actitud o situación a la que alude lo que viene después. En tales casos se traduce adecuadamente por así es, sí, etc. Corán. Enviamos un viento que abrasara sus campos y ven que todo amarillea. Empiezan, pasada esa alegría primera, a negar la verdad en nuestra omnipotencia y gracia. Y en verdad, tú no puedes hacer que los muertos oigan, y no puedes tampoco hacer que los sordos de corazón oigan esta llamada cuando te vuelven la espalda y se van. Como tampoco puedes guiar a los ciegos de corazón para que salgan de su extravío. No puedes hacer que oigan tu llamada, sino aquellos que están dispuestos a creer en nuestros mensajes y se someten a nosotros. Dios es quien nos crea a todos en un estado de debilidad, y luego, después de la debilidad, dispone para vosotros fortaleza, y luego, después de un periodo de fortaleza, dispone la debilidad y las canas de la vejez. Nota. En el original, esta frase está formulada en pasado. Os ha creado y ha dispuesto, acentuando el carácter repetitivo de estas frases vitales del hombre. Esta continua repetición puede traducirse adecuadamente usando el presente. Corán. Él crea lo que quiere, y solo Él es omnisciente, infinito en su poder. Él es quien os hará morir, y en su momento os resucitará. Nota. Esta interpolación, cuyo significado está implícito, muestra la conexión de este pasaje con el anterior, y también con los versículos 11, 16 y 27. Corán. Y cuando llegue la última hora, los que habían estado hundidos en el pecado jurarán que no han permanecido en la tierra sino una hora. Así se engañaban mientras vivían. Nota. El Corán pone de relieve en diversas ocasiones el carácter ilusorio del concepto terrenal de tiempo, empleado por el hombre. En este contexto se hace hincapié, primero, en la relatividad de dicho concepto, en la brevedad infinitesimal de nuestra vida en la Tierra, comparada con la infinita duración de la vida en el más allá, por ejemplo, 10:45 o 17:52, y segundo, en la engañosa excusa de los pecadores resucitados de que su vida en la tierra había sido demasiado corta para permitirles comprender sus errores y enmendar su conducta. Es a este segundo aspecto del problema al que el Corán alude con las palabras así solían engañarse, literalmente apartarse de la verdad. Corán. Pero los que en vida estuvieron dotados de conocimiento y de fe dirán, en verdad os habéis demorado en aceptar lo que Dios ha revelado. Nota. Literalmente, respecto de fi, la revelación de Dios, kitab, de que los muertos serían resucitados y juzgados por Él. Es preciso mencionar que el verbo lativa significa Él aguardó a algo o se demoró respecto de algo, y también Él residió en un lugar o permaneció. Evidentemente, en el versículo 55, ma labitu significa ellos no habían residido o permanecido, mientras que en el versículo 56, labitun denota os habéis demorado,
¿O habéis esperado? Corán. Y habéis esperado hasta el día de la resurrección. Este es, pues, el día de la resurrección. Pero vosotros no quisisteis saber nada de él. Nota. Literalmente, no sabíais. Os empeñasteis en mantener cerradas vuestras mentes a esta promesa. Corán. Y por ello, ese día no les valdrán sus excusas a los que estaban empeñados en hacer el mal, ni les será permitido ofrecer compensación. Y en verdad hemos planteado a los hombres toda clase de parábolas en este Corán. Pero así es, si les presentas un mensaje como este, los que se empeñan en negar la verdad, seguro que dicen, no sois más que unos falsarios. Así sella Dios los corazones de los que no quieren conocer la verdad. Sé pues paciente en la adversidad. Ciertamente, la promesa de Dios de la resurrección es verdadera. Y no te dejes inquietar por quienes carecen de certeza interior.